Bien. saludos y nos despedimos. Hasta luego. Listo. Estamos comenzando. Excelente, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Y muy bien, a continuación tenemos una exposición interesante. Es de Benjamín Santamaría. Ahorita estaba revisando su información. Tenemos datos ahí por ahí semejantes. Benjamín tiene 51 años de vegetariano y prácticamente lo mismo de yoga. Y fíjense que ya tiene en este proceso de transformación espiritual ya bastantes años también. Tiene un año menos que la práctica de vegetarianismo. Tiene 50 años, con algunos periodos de ausencia. Sin embargo, algo que le interesa bastante es el arte a Benjamín. Le gusta trabajar a favor de los derechos de la niñez y de la adolescencia. Y además este escritor, Benjamín, ha escrito varios libros de niños. Le gusta el teatro. Básicamente se enfoca en lo que es el teatro para niños, porque el teatro para adultos tiene algunos aspectos, algunas aristas no muy gratas en la actualidad. Y bien, y además, por lo tanto, está interesado en el arte, y no solo el arte así como tal, sino que el arte como una posibilidad para retornar a la mística y al yoga. También le interesa mucho el yoga y la meditación. Todo lo que es el budismo zen le atrae bastante. De tal manera que entonces, Benjamín nos va a hablar de un tema muy interesante, de lo que es el amor consciente para la felicidad. Va a estar interesante por todo lo que les acabo de platicar de su currículum. Benjamín, muchas gracias. Adelante, por favor. Cómo no, muy reverendo, muchas gracias a mis hermanas y hermanos que me escuchan. Pues sí, efectivamente, este tema es un tema en torno a un término que nos afecta de todas maneras y en todos los sentidos, ¿no? El tema del amor. ¿Cuánto se dice del amor? ¿Cuántas definiciones hay del amor? ¿Cuántas tragedias se mueven en torno del amor? Gente que se mata por amor, gente que mata por amor, gente que dice que arma una revolución por el amor. Y bueno, un tema interesante. Pero yo me quiero referir sobre todo a un tipo de amor que proviene de escuelas iniciáticas, de conocimientos y de prácticas de sabiduría ancestrales que nos liberan. Entonces quisiera pedirle a nuestro querido hermano Alberto, si es, sí, creo que es el hermano Alberto, si es posible poner la primer presentación de PowerPoint, la que dice Amor Consciente 2, para que lo puedan ver un poquito más gráficamente y se nos haga más. Eso es. La primera pregunta que surge sería la de tener un ser humano holístico, es decir, un ser humano completo en todos los sentidos. Próxima, por favor. ¿Usted las va cambiando, hermano, o yo puedo hacerlo? Ok. Tenemos la figura de uno de los grandes maestros contemporáneos. Ahí tienen ustedes una fotografía del maestro George Ivanovich Gurdjieff, quien fue el creador de una metodología de desarrollo interno y de desarrollo espiritual conocida como el Cuarto Camino. Y él elaboró esto desde que de niño empezó a obtener una serie de experiencias y conocimientos de sabiduría directa de grandes sabios, empezando por su mismo padre. El maestro Gurdjieff también ha sido conocido como Messier Gurdjieff, ha sido conocido como el maestro de danzas, el tigre del Turquestán o el griego negro, un personaje ciertamente misterioso que tuvo un encuentro
inicial con nuestro muy digno maestre Sun Wukong. Y cuando ellos dos se encuentran, uno de los discípulos de Gurdjieff, uno de los discípulos del maestre Sun, le pregunta, ¿y cuando usted conoció a Gurdjieff, qué fue lo que dijeron? Y el maestre Sun contestó, ¿quién habla con un espejo? Es decir, en ese primer encuentro ellos no se dijeron absolutamente nada. Se reconocieron como uno mismo. Y a partir de allí nació una gran amistad entre estos dos grandes maestros. El maestro Gurdjieff lo que hace es que sintetiza los aspectos más importantes del sufismo, que es, digamos, la mística del Islam, con los grandes maestros sufis como Rumi, el gran poeta, creador de los danzantes derviches y de las danzas sagradas, como pueden ver ustedes allí una ilustración basadas en el eneagrama, que ahora está muy de moda, y también sintetizó aspectos fundamentales del budismo y de los discípulos del Cristo, no del cristianismo, no del catolicismo, porque sabemos que el cristianismo y el catolicismo son desviaciones del origen del mensaje original del Maestre Jesús. Pasamos a la siguiente, por favor, hermano Alberto. Entonces, el maestro Gurdjieff, lo primero que plantea, por lo menos en este estudio del amor consciente, es que los seres humanos en realidad funcionamos como máquinas. No tenemos gran misterio, hermanas y hermanos. No somos tan distintos unos y unas de los otros. Casi podríamos afirmar, y estos maestros lo expresan, también el maestro Uspensky y el maestro Eduardo Nicol, discípulos del maestro Gurdjieff, lo expresan que tenemos casi las mismas pulsiones y maneras de comportarnos. Siguiente, por favor, hermano Alberto. Y entonces, el planteamiento es que el ser humano es una máquina que tiene por lo menos 7 funciones diferentes. Y ahora van a ver ustedes qué tiene que ver todo esto con el amor consciente o con el amor. Bueno, vamos definiendo por partes. Primero, está el pensamiento que se refleja por medio, que está en el área del intelecto, la mente, el aspecto intelectual. Después tenemos el sentimiento y las emociones, que no son lo mismo, pero están emparentadas. Tenemos la función instintiva, que es el trabajo interno, orgánico, de las funciones de nuestro cuerpo que no necesitan ni aprendizaje ni nuestra conciencia para realizarlo. Después tenemos la función motriz, que sí es un trabajo externo orgánico que aprendemos, desde agarrar una cuchara de niños hasta aprender a caminar o incluso a darnos un beso. Eso no es una función instintiva, ¿no? Lo aprendemos, lo vemos. Tenemos también la sexualidad, que la escuela del cuarto camino le da una importancia muy especial y se define como una función de principios masculino y femenino. No hay nada de lésbicos, gays y toda esta moda contemporánea impulsada por el consumismo occidental. No nos dejemos engañar. Es una moda. Sí, siempre ha existido la homosexualidad y el lesbianismo, pero ahora se está ponderando excesivamente con fines de consumismo y políticos que no vamos a discutir ahora. Hay 2 principios en el universo, de acuerdo a las leyes sagradas, que son masculino y femenino. Punto. Y después aparecen en un estado de conciencia superior que plantea la escuela del cuarto camino, que se requiere del trabajo de escuelas o de la guía de un maestro calificado
que son estos dos. La conciencia de sí mismo, que es una función emocional superior. Es decir, cuando yo me llego a conocer a mí mismo sin engaños, sin fantasías, y diría Michel Foucault, el gran filósofo francés, sin el discurso de alguien más. Lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo el cura, lo que me dijo mi gurú, lo que me dijo la vecina, lo que me dijo mi amante. No, yo me conozco a mí mismo por lo que yo soy y he observado. Y después, la más elevada es la conciencia objetiva, que se define como una función intelectual superior en la que observamos todo lo que es como es, no como imaginamos, no como creemos, no como nos gustaría, no como fantaseamos, sino la conciencia objetiva de lo que es como es. Seguimos adelante, hermano Alberto. Entonces, para las 4 primeras funciones, la función intelectual tiene que ver con todos los procesos mentales: imaginación, síntesis, diferenciación, discriminación de objetos, de cosas, que no quiere decir discriminación racial, ¿no? Discriminar quiere decir diferenciar las cosas. Meditación, etcétera, ¿no? Después tenemos el sentimiento, las emociones que tienen que ver con la alegría, la pena, el miedo, la sorpresa, pero también unas sensaciones como de que llegamos a un lugar y percibimos una incomodidad, o nos acercamos a una persona y nos sentimos muy a gusto aunque no la conocemos, ¿no? Ese tipo de sensaciones sutiles. Después viene la función instintiva, que ya dijimos que es la fisiología, los 5 sentidos, las emociones físicas y los actos reflejos, ¿sí? Es algo que nos ocurre: estornudar, a veces toser, sentir, como decimos en Canadá, goosebumps, ¿no? Cuando la piel se nos hace chinita porque nos da miedo, o cuando sentimos maripositas en la pancita, en el plexo solar, cuando vemos a la chica o al chico que nos gusta, ¿no? Lo han experimentado seguramente. Y luego la parte motriz, que sí es lo que aprendemos. Siguiente, por favor, hermano Alberto. Y me van diciendo, por favor, queridas hermanas y hermanos, si quieren que nos detengamos por ahí o si hay que aclarar algo de pronto. La escuela del cuarto camino plantea también 3 estados de conciencia básicos: el sueño, la vigilia y los chispazos de conciencia de uno mismo. Creo que no hay que dar mayores explicaciones, aunque sí hay que aclarar que el estado de sueño puede ser estando despierto. Es decir, la escuela del cuarto camino no solo lo reconoce así, sino plantea que de hecho todos los seres humanos vivimos en un estado de sueño despierto. Es decir, creemos que estamos despiertos, pero en realidad nuestra conciencia no está completamente abierta a todas las manifestaciones internas como externas. En cambio, el estado de vigilia sí es un estado de plena actitud de estar despierto, y los chispazos de conciencia de uno mismo son como la antesala a un estado samádico o nirvánico, es decir, de despertar total de la conciencia. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí nos vamos un poquito más rápido, mi querido hermano Alberto, pero estamos pues cuerpo físico, motricidad, ahí lo ven ustedes, movimiento, músculos y acción pensada para realizar acciones. Siguiente, por favor. Materia densa, cuerpo, átomos densos, energía densa, energía comprimida, energía, diría nuestro hermano mayor, energía divina,
en su aspecto más burdo. Siguiente. Tenemos el cuerpo emocional, que sobre todo, según la escuela del cuarto camino, se describe sencillamente por una atracción o un rechazo. Piensen ustedes en cuando conocieron a la persona, si es que tuvieron esa bendita experiencia de la que se enamoraron por primera vez. Seguramente hubo una atracción natural, inconsciente, que ustedes ni siquiera se propusieron. Y en cambio, con alguien que les hizo daño o con alguien que no les era de su agrado, hubo seguramente una actitud natural de rechazo. Y eso se debe sencillamente por los tipos energéticos de los que estamos constituidos los seres humanos. Voy a entrar en detalle más adelante. Siguiente, por favor, hermano Alberto. Luego tenemos el siguiente. El aspecto emocional es una materia más sutil que la materia densa. Los átomos y el tipo de energía es más refinado y sin duda es una energía armónica. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos el centro intelectual, el cuerpo mental, que se manifiesta dialécticamente, como decían Kant, Hegel y Carlos Marx y Engels, afirmar o negar. Se dice que desde el punto de vista de la mente tenemos todas las razones posibles para negar algo como para afirmarlo. Incluso me meto en un terreno un poco escabroso. Tendríamos todas las razones para afirmar que los partidos políticos en México del pasado fueron unos saqueadores corruptos y tendríamos tal vez todas las razones para afirmar lo contrario. Fíjense, a tal grado llega la dialéctica del pensamiento. Tendríamos todas las razones para afirmar que una persona es buena o que una persona es mala, porque la mente es dialéctica. Cambiamos, por favor. Y si se dan cuenta, se mueve de una manera más sutil, sobre todo simbólicamente, por medio de símbolos, por medio de imágenes. El arte, por ejemplo, con estas valga la redundancia, con estas imágenes, nos presenta una idea, nos presenta un concepto e incluso una concatenación de ideas que conforman toda una ideología, es decir, una forma de pensamiento. La ideología socialista, la ideología conservadora, la ideología nazi, la ideología, etcétera, ¿no? Cambiamos, por favor. Y aquí tenemos, finalmente, en el aspecto humano, por fin, la manifestación de nuestro cuerpo espiritual, por llamarle de una manera, aunque la escuela del cuarto camino le llama centros. Centro físico, centro emocional, centro intelectual, centro espiritual. Pero nosotros en nuestras escuelas iniciáticas desde Yamines lo conocemos como cuerpo o niveles de manifestación, ¿no? Esta es una hermosa imagen que lo representa. Cambio, por favor. Ahí está, ¿no? Es cuando la energía divina se manifiesta de una manera más sutil. Es la energía más sutil que puede existir, no solo en los seres humanos, sino en la esencia de todos los seres, dirían nuestros hermanos budistas, sentientes, de todos los seres, incluso animados como inanimados. Cambio, por favor. Pero hay, por supuesto, como ya lo sabrán ustedes, una interdependencia de todos los centros. No están aislados. No es que uno
está desconectado del otro, aunque ya vamos a ver que tienen sus diferencias. Siguiente, por favor, creo que es la última de esta sección. Nos regresamos, hermano, por favor. Sí, ahí le vamos a dejar un rato mientras hago una breve exposición. Es decir, el muy digno maestre Sun Wukong, en un texto titulado, él se hace llamar el tibetano, y en un texto maravilloso que se llama Sobre el amor y otros ensayos, de la editorial Hachette Argentina, él tiene un estudio maravilloso que nos acerca a lo que es el amor consciente. Y efectivamente dice que tenemos que aprender a distinguir por lo menos en 3 o 4 tipos de amor, aunque existen 7. Cada uno de ellos se corresponde a todos los aspectos de los que les vine hablando anteriormente. Hay, por supuesto, el primero de ellos, que es el amor instintivo, está basado en la biología, en la química, y toda la biología es química. Es decir, hay una atracción o hay un rechazo químico. Por eso hay personas, incluso jóvenes, que dicen, yo con esa chica no me entendí porque no hubo química. O ustedes también ya de adultos dirán, yo con ese hombre no me quise relacionar porque no hubo química. Efectivamente, entre nosotros, dado a que estamos compuestos también de elementos químicos que están en permanente flujo, movimiento y transformación, tal y como en un laboratorio de química, cuando interactuamos con otras personas, esos elementos químicos crean una tercera posibilidad. Y esa tercera posibilidad es de atracción o rechazo. Así de simple. Y cuando ocurre una relación de atracción, la biología se beneficia enormemente. Si llegan a tener hijos esta pareja, van a ser unos hijos muy sólidos, muy bien cimentados por la madre naturaleza, porque hubo una química natural. Pero también hay que decir que el amor instintivo o el amor físico solo dura hasta que los elementos químicos de uno y otro combinados hacen reacciones armónicas. Por eso, queridas hermanas y hermanos, no les extrañe ni tengan miedo a reconocer, por lo menos, cuando después de vivir 20 años con alguien, 1 año o 10, de pronto encuentran que ya no siento nada por ti. Ya no hay química. Se agotó. Es una función animal y solo sirve para procrear hijos e hijas. El amor instintivo es puramente animal. Amor genital, amor sexual, amor físico. Y a veces dura 1 noche y se desvanece para siempre. Pero puede mantenerse por muchos años. Ahora veremos qué es lo que plantea la escuela del cuarto camino. Está entonces el siguiente amor que por ser, hablábamos que esas cualidades químicas no las podemos conocer porque se dan de manera inconsciente. Pero en cambio, con el amor emocional, no tiene su raíz en la biología. Fíjense ustedes qué interesante. Hermano Alberto, no, estamos bien. Es decir, de hecho, casi siempre el amor emocional es antibiológico. Ahí vas y te enamoras de la que es totalmente opuesta a ti.
Tú eres intelectual y ella es bailarina de cabaret y ya te enamoraste de ella. Tú eres blanquito y ella es afrodescendiente y ya te enamoraste de ella. Tú eres pobre y ella es rica y ya te enamoraste de ella. Se atraen los opuestos. Se enamoran los que son opuestos. Y entonces, si el amor instintivo obedece a las leyes de la biología, el amor emocional más bien se da entre desafinidades e incongruencias biológicas. Y por eso el fruto, si es que lo llegan a tener de hijos, no son muy beneficiados, ni psicológica, ni física, ni emocionalmente. El amor emocional, además, no solamente es efímero, como el amor romántico, el amor de Romeo y Julieta, o de estos pasquines como Susi, Secretos del Corazón, y todas estas cosas que alguna vez vimos de jóvenes, algunos de mayor edad, sino que además el amor emocional crea odio en el ser amado en poco tiempo, si no es que el odio ya estaba desde el principio. El amante emocional se vuelve muy pronto objeto de indiferencia. Fíjense esa palabra, la vamos a hablar después cuando hablemos de la infidelidad. No es la infidelidad que se da por la tentación de otra o de otro, sino porque con quien estoy me dejó de importar. Ya es indiferente. Me da lo mismo lo que haga o lo que deje de hacer. Pero entonces, el tipo de amor al que aspira un hombre, una mujer consciente, que es justamente el amor consciente o amor despierto, rara vez se logra entre los seres humanos. Hermanas y hermanos, yo lo suelo decir en todos mis talleres que doy de amor consciente. No se engañen, el amor no es común entre los seres humanos. Se trabaja, no viene porque sí. Es más, y digo algo muy aventurado, generalmente los hijos no te aman. Les convienes y te sonríen. Les convienes porque les das todo y están a gusto. Pero cuando se casan y se hacen adultos, se olvidan totalmente de ti. En muchos casos, no digo todos, en muchos casos. Y no solo eso, sino después hasta son capaces de sacarte los ojos. Y estoy hablando de cosas reales, ¿eh? Yo no hablo de fantasías ni de sueños. Pero entonces, el amor consciente es parecido al cuidado que le tenemos a las plantas o a los animalitos cuando no tiene un fin utilitario. Fíjense, el motivo del amor consciente en su estado más desarrollado es el deseo de que el ser a quien yo amo se desarrolle al máximo y llegue a su perfección plena. Qué diferente es eso a decir, la amo porque me cocina muy rico, en secreto, ¿no? Tal vez no nos atrevemos a decírselo, ni a reconocerlo. Lo amo porque me hace el amor divino. Lo amo porque me compra todo y me pasea. La amo porque me sonríe siempre. Esos son amores utilitarios, amores materialistas, amores convenencieros. En cambio, el amor consciente es, y lo dice el tibetano, ¿qué importo yo con tal de que ella alcance su perfecto desarrollo? Y leo tal cual,
me iría al infierno si de esa manera ella pudiese alcanzar el cielo. Es un estado de sacrificio espiritual muy elevado, en el sentido de, lo escuché del hermano Constancio Gribaudo, ¿no? De la red GFU, que dijo, sacrificio es una palabra muy bonita porque quiere decir sagrado oficio, sacrificio. Tú das algo de ti, de más, o incluso que no te gusta totalmente, para satisfacer espiritualmente y para permitir el crecimiento de tu amada o de tu amado. Solo en ese sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando uno entrega ese tipo de amor? Pues genera exactamente lo mismo. Cuando das amor consciente, recibes amor consciente. Si no, la mayoría de las parejas, como me hizo ver el padre Chinchachoma, un padrecito que trabajó con los niños de la calle y le entregó su vida para ellos, que era muy buen amigo mío, y me decía, ahora las parejas y las familias solo se relacionan económicamente y por conveniencias. Pa, ¿me das para comprar? Ay, mi amor, no hemos pagado la tarjeta. Ay, mi vida, dame para esto. Y dame, y te doy, y te doy. Y todo se reduce a relaciones económicas, comerciales, de intercambios de conveniencias materiales. Sí, es cierto, a veces es necesario hacer este tipo de intercambio y relaciones, pero no como el objeto fundamental, dice el maestro, no como el objeto fundamental de una pareja. Pero entonces, mis queridas hermanas, ¿por qué el amor consciente es tan raro entre los seres humanos? Bueno, pues ahí les van 4 bombas, 4 bombas de conciencia. La primera, porque la gran mayoría de nosotras y nosotros somos como niñitos y niñitas que solo queremos que nos amen y no somos capaces de amar, porque nos gustan que nos estén dando y no nos gusta dar. Segundo, porque rara vez se concibe como la meta justa y deseable del amor humano la perfección espiritual, tanto tuya como mía. Tú y yo nos vamos a relacionar para lograr nuestra completa plenitud e iluminación espiritual. ¿Han oído eso que se hacen las parejas? ¿Le han propuesto? ¿Le propusieron eso ustedes a su pareja cuando la conocieron? ¿Cuando iban en primaria, secundaria o preparatoria? Mi amor, sí, estás bonita y eres simpática, pero yo en realidad estoy contigo porque lo que quiero es que te desarrolles espiritualmente. Pues no, no ocurre. Nos unimos a las personas porque está bonita, porque se ve bien, porque me trató bien, porque me sonrió, porque me hizo favores, porque me facilitó, porque me cuidó cuando estaba enfermo, porque me dio, qué sé yo. Tercera razón, porque los seres humanos no sabemos, fíjense. Estamos hablando en general, no personas que tenemos trabajo de escuela, que también a veces podemos tener carencias fuertes. Porque el amor humano de los seres humanos, porque no sabemos, aunque lo deseemos de corazón, qué es bueno para nuestro ser amado. Y hay unos parejas, hombre o mujer, que se la viven diciéndole, oye, ya cambia eso, oye, ya deja de hacer esto, oye, ya deja de reaccionar así, oye, ¿no? Como
como si fuera un hijo o una hijita, ¿no? Como si fuera una posesión, en vez de saber qué es lo que a ella o a él le hace desarrollarse espiritualmente. Y lo digo porque así funciona en el mundo real. Mis queridas hermanas, ustedes, las mujeres, tienen una brújula más despierta y desarrollada que nosotros los hombres en ese sentido. Ustedes casi a las primeras de cambio saben lo que necesita un hombre, y me atrevería a decir cualquiera. Y como bien decía mi maestro de meditación y combate zen, el Maha Chohan Ricardo Arbizu Zamora, me decía, y en un tono de risa, ¿no? De diversión también, decía, mira hermano, nosotros nos morimos aprendices y ellas nacen maestras. Hermoso. Desde niñas, las niñitas ya, y me lo atrevo a decir aunque las feministas se enojen, las niñitas seducen. Tal vez no conscientemente y por supuesto, no con una finalidad genital ni de perversión sexual, pero las niñas seducen desde chiquitas y saben cómo obtener lo que quieren de sus amiguitos. Y nosotros los hombres tenemos 13 años de edad, 15 años de edad, 17 años de edad, 50, y nomás no encontramos la brújula, ni cómo tratar a una mujer, ni qué necesita, ni qué quiere para su desarrollo espiritual. Y por último, el muy digno maestre, el tibetano, nos dice que otra de las razones por las que el amor consciente es extraño entre nosotros es nunca ocurre por accidente. No es que, pues es que estaba en una fiesta y pues de pronto la vi y pues me gustó y nos fuimos a platicar y ahí. No es así. Dice él además, es el amor consciente objeto de resolución, de esfuerzo y de elección consciente. Entre todas las muchachitas que conociste, escoges a la con la que puedes desarrollarte e inspirar en ella, como decía el hermano mayor. Él les decía a las hermanas, ustedes deben inspirar a sus hombres para ser maestros, pero nosotros también deberíamos inspirar a nuestras mujeres para ser maestras, con cruz o sin cruz. Eso es lo de menos, porque ahora es un bailongo con las cruces y por lo menos en otras líneas las reparten como corcholatas, premios y castigos. Han perdido su valor. Y eso lo comparto yo con el muy reverendo Rosita Marchelli, que fue la que me lo dijo. Y también el gurú Juan Carlos Ortiz. Ya las cruces están devaluadas. En otras líneas. No acá. Eso sí me consta. Así que bueno, no ocurre por accidente. Es un arte superior. El amor consciente, dice el tibetano, debe ser una obra de arte. ¿Y qué tienes que hacer para conquistar el amor consciente? Enlistarte en su aprendizaje, prepararte para lograr la maestría del amor. En el plano físico, en el plano emocional, en el plano intelectual y en el plano espiritual. ¿Quiere alguien ingresar en esta orden del amor consciente? Bueno, pues primero te tienes que deshacer de tus deseos personales. Tampoco se trata de que te niegues a ti mismo tontamente, pero entonces tu amada o tu amado está a la cabeza de tus prioridades. Y entonces nos ponemos a pensar,
al contemplar a nuestro ser amado, ¿qué clase de hombre es él? Realmente. ¿Qué clase de mujer es ella? No quién me imagino, o me dicen sus hermanas, o su expareja, o los chismosos de la oficina, que es ella. No, ¿quién es ella? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo actualizar esta perfección de ella? Y por supuesto, hermanos, sabemos que para saber eso se empieza por uno mismo. Es decir, el amor consciente es un arte que empieza por nosotros y nosotras mismas, con un desarrollo físico, emocional, mental y espiritual, como nos enseñaba el maestro Marcelli más insistentemente. Él andaba con esa onda muy insistente. Pero son los 4 brazos perfectamente equilibrados de nuestro emblema. Ahí está el desarrollo espiritual. Y entonces, dice el tibetano que cuando los dioses se aman conscientemente, los amantes conscientes se convierten en dioses. Eso es muy hermoso. Pero fíjense, si vivimos un amor inconsciente, entonces las fuerzas naturales de la química y la biología nos polarizan y cargados de esa energía podemos destruirnos a nosotros mismos y destruir a nuestro ser amado. Y entonces nos dice, el amor sin conocimiento, sin sabiduría, y aquí entra la astrología, y entra la Kabbalah, y entra todo lo que estudiamos, el yoga real, ¿no? Sin conocimiento el amor y sin poder es demoníaco. Así lo escribe el tibetano. Y ahora voy a explicar por qué él nos dice que para amar conscientemente se requieren de 3 cualidades humanas superiores. Amor, sí, está bien, yo la amo, la quiero mucho, o yo lo amo, lo quiero mucho. Poder, o sea, la capacidad real de concretar cosas y hacer cosas, y sabiduría. Amor, poder y sabiduría. Cuando falta uno de ellos, el amor desequilibrado se convierte en algo demoníaco. Por ejemplo, un hombre sin poder, incluso hablo de su poder físico-sexual. Si no tiene ese poder, como hay un señor por ahí en la red que tiene cruz de gurú, pues que ya no tiene ningún tipo de poder, ni de ese ni de otro. Y sin embargo, pues ahí anda con una cruz de gurú. Pues no, totalmente errado. Se necesita el poder. El poder es la capacidad de concretar cosas. Y por supuesto, tener resueltos los misterios menores de los que nos hablaba el hermano mayor. ¿Alguien de ustedes me quiere decir cuáles son los misterios menores? Levante su manita, por favor, y explíquenos a todas y a todos. ¿Nadie, nadie? Bueno, tal vez ya no. ¿Los misterios qué? Los misterios menores, porque existen misterios menores y misterios mayores, según nos enseñaba el hermano mayor. ¿Nadie? Bueno, muy simple, hermanas y hermanos. Los misterios menores son los que tienen que ver con tu vida cotidiana. Es decir, tu capacidad, diría el maestro Gurdjieff, de mantenerte a ti mismo económicamente, tus alimentos, tu techo, tu vestido, tu economía, tu profesión, etcétera. Es decir, un hombre, una mujer recto, íntegro, que tiene su vida básica resuelta.
Esos son los misterios menores. Y cuando yo le pregunté al maestro Marcelli en su casa de la calle de Francia, en el pueblo de Axotla, aquí en la Ciudad de México, ¿y cuáles son los misterios mayores, maestro? Voltea, se ríe un poco irónicamente, porque así nos llevábamos él y yo, y me dice, para los misterios mayores reina un silencio sepulcral. No me dijo nada. Pero entonces ya con los años, pues yo fui escarbándole y personalmente encontré que los misterios mayores son justamente los de la trascendencia. Diría el maestro Gurdjieff, vivir en el centro 6 y 7, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Es decir, un ser despierto e iluminado. Porque hermanas, hermanos, no nos engañemos, el amor no es suficiente. Fíjense, y leo del tibetano. Te amo, dijo el hombre. Qué extraño que ello no me haga sentir mejor, respondió la mujer. El amor no es suficiente. El amor solo se cae. El amor solo no nos sirve, nos intoxica, nos pierde. Como el poder solo nos hace tiranos. Como la sabiduría sola nos hace arrogantes. Y es muy peligroso. Y entonces lo que nos recomienda el muy digno maestre es que la perfección en el amor consciente exige simultaneidad. Desarrollar el poder, ahí tenemos el yoga, las danzas sagradas, las artes marciales orientadas espiritualmente, el Qigong, el Tai Chi Chuan y otras disciplinas. Tenemos también que fortalecer todo ese aspecto, ¿no? La simultaneidad para ganar poder, y también está lo que nuestros hermanos acaban de decir en las exposiciones anteriores, ¿no? Comer bien, vivir relajado. El hermano mayor decía, un perfecto yogi es aquel que vive su vida relajado. Y él estaba siempre relajado. Y sonriente, tenía sentido del humor. No hay que ser tan adustos, ni serios, ni rígidos. Y por último, el amor. Desarrollar la capacidad de amar, de servir a los otros, de dar a los otros lo que les sirve espiritualmente. Y bueno, ahorita hacemos una pequeña pausa porque va pasando mi amiguita de los muebles. Los que vivimos en la ciudad. ¿Sí se escucha, hermano Gustavo? Bueno, sí, se vende. Colchones, lavadoras. Ay, jole. Está Mis bien queridos para hermanos, yo vivo en relajarse un un barrio ratito, Benjamín. aquí. Sí, aquí en la Ciudad de México yo vivo en un barrio muy popular y es de todos los días. El de los tamales, el de las nieves. Es divertido. Muy bien. Ya se está yendo esta chica. Entonces, miren qué bonito lo que nos comparte el muy digno maestre. Hijos e hijas, mientras no tengáis sabiduría y poder equivalentes a vuestro amor, avergonzaos de decir que estáis enamorados. O puesto que no podéis ocultarlo, amad con humildad y estudiad el modo de llegar a ser sabios y fuertes. Sea vuestro objeto haceros merecedores de estar enamorados. Fíjate qué cosa más hermosa. Te ganas el derecho propio de estar enamorado, porque desarrollas tu sabiduría, porque desarrollas tu amor y porque desarrollas tu poder. Una vez conocí a un hombre que estaba exaltado para ser gurú y no tenía ya el más mínimo poder, ni en su voz,
ni en su presencia, ni en su emanación de su energía propia. ¿Cómo va a ser un gurú un hombre así? Caído y quebrado como un árbol roto. Aunque fue muy fiel a la orden por años y siguió al maestro, hizo y deshizo y todo, pero ya no tiene poder. Los maestros tienen un poder verdadero, espiritual, se siente, se percibe. En fin, todo amante verdadero requiere pues de estas cualidades y se convierte en una especie de niño espiritual. Es lo que se llama en las mitologías el joven divino. Y no necesariamente el amor consciente genera hijos, ¿eh? No tiene nada que ver la creación de hijos con el amor. No es cierto que tú tienes hijos por amor, no. Tienes hijos por biología. Y no lo digo un poco medio groseramente, aunque viví mucho con los niños de la calle y son mal hablados a más no poder. Pero tenemos hijos por calenturientos, hermanos y hermanas. También no siempre son hijos deseados o que los estuvimos invocando y etcétera, ¿no? No siempre. Yo tengo la fortuna, por ejemplo, de que mi hija mayor vino a este mundo porque la invocamos desde un año antes, porque estuvimos meditando para que viniera a este mundo, porque realizamos una serie de ejercicios y prácticas de tantra yoga, de yoga de la sexualidad sagrada, que después, si quieren, yo doy talleres de amor consciente y sexualidad sagrada. Ese es otro tema, el de la sexualidad. Y Shakti Paluna, nuestra hija, vino porque la invocamos. Y hasta la soñé antes de venir. Qué distinto de yo mismo, que seguramente vine porque mi padre andaba un día medio loco con mi madre y pues ahí la apresó, ¿no? Que no tiene nada de malo. Es el juego biológico de la naturaleza. Y así preservamos la especie. Y bueno, ahí le paro porque nos quedan 10 minutitos por si tienen comentarios. Es un tema enorme. Yo les ofrezco, voy a dar un taller con nuestros queridos hermanos del Instituto de Yoti en Iztapaluca y otro taller con nuestros queridos hermanos de Ciudad Neza en el Instituto Samadhi, ¿no? Así que si gustan, y el taller incluye un libro muy bello, uno de 7 libros, de una serie que se llama El hombre que se mira en el espejo. Adelante, si tenemos preguntas o intervenciones. Sí, Benjamín, tenemos de la cámara del maestro y de Lidia, no sé quién de los dos desea participar. Maestro, por favor. Con todo gusto. Primero que todo, darle muchas gracias a Benjamín por esto que nos ha venido enseñando. Se le agradezco bastante. Y segundo, algo que me llamó la atención cuando al principio usted enumeró los 7 condiciones, no son las 7 condiciones. Centros. Centros, Sí, los 7 centros. Y el último es el centro de la sexualidad. Y él mencionó sobre la homosexualidad. Y para que se les quite de una vez eso del tabú de la sexualidad, es un proceso natural. ¿Ok? Y tiene que ver con la reencarnación. Porque el hombre reencarna unas veces como hombre y otras veces como mujer. En su reencarnación seguida como hombre o mujer, mínimo 3, máximo 7. Cuando ya, claro que no es un nombre, así como las estaciones, no es que sea preciso,
pero si ya por lo menos 7 o se pasa de los 7, el alma está tan acostumbrada a ese sexo que ya en la próxima por fuerza le tocó ser hombre o mujer. Si era hombre, le tocó ser mujer. Entonces, como se queda registrado en el alma tantas reencarnaciones como hombre, entonces viene ella y se siente con cuerpo de mujer y con emociones de hombre porque está muy acostumbrado. Claro. Pero no se preocupe, todo está fríamente calculado, vive esa experiencia y después en la próxima ya nace bien, ya no van a haber problemas, ya se ajustó al cuerpo que le corresponde. Entonces, desde el punto de vista iniciático, la sexualidad siempre ha existido de la creación del mundo. Lo que pasa es que ahora estamos más abiertos, ahora la sociedad lo acepta más, hay menos discriminación, a tal punto de que ya en México, creo yo, están permitiendo en algunas partes que se casen del mismo sexo. Y en Estados Unidos no se diga, la mayoría de los estados ya permiten el casamiento. Por intuición o por cualquier cosa se han dado cuenta que es una manifestación natural y por tanto, pues si todos subiéramos esto, no hubiera eso de discriminación o de las personas que tienen esta tendencia. Así es de que sí le quería decir sobre eso porque que quede claro esto, porque que no piensan que es un pecado, que algo no, es un proceso natural. En algunas culturas, inclusive consideran una persona homosexual y de respeto y también especial, persona especial. Maestro, muchas gracias por su intervención. Sí, totalmente de acuerdo. Yo a lo que quiero referirme es que ahora no solo se acepta, sino, por ejemplo, en Canadá hasta se promueve. Y eso ya toca linderos muy peligrosos para los chicos adolescentes y preadolescentes, que incluso hay planteamientos muy serios de que las niñas y los niños deberían elegir su propia tendencia sexual. Y eso ya, a mí en lo personal, no me parece que es lo más conveniente para un desarrollo espiritual. El maestro Osho Rajneesh habla mucho de esto e incluso dice, el amor entre sexos iguales no evoluciona espiritualmente. No tienen posibilidad de evolución espiritual, porque están estancados en lo mismo. Él dice eso. De cierta manera estoy de acuerdo, pero también entiendo que el amor universal se expresa de 1000 maneras. Y viéndolo desde el punto de vista del Tantra, todo es amor finalmente, y todas nuestras relaciones son amorosas. Gracias, maestro. ¿Sí, alguien más? Sí, Benjamín. Nuestra amiga Margarita Pérez, si es tan amable de Adelante. encender su micrófono para que la escuchemos. Sí, gracias, maestro. Seré muy breve. Tal vez no alcancé a escuchar o entender bien, pero usted comentaba que el amor por sí mismo no es suficiente. Entonces, ¿qué debemos de considerar o qué elementos debemos de añadir a nuestro contexto, a nuestra vida, para que ese amor sea fructífero y sea suficiente? Muchas gracias. Sí, mi querida hermana Margarita, pues mira, te la pongo muy fácil. El amor consciente empieza por uno mismo. O sea, ámate a ti misma en todos los sentidos, físico, emocional, mental y espiritual, y de una manera, digamos, generas otro tipo de energía, una energía atractiva para una persona que vibra también como tú estás vibrando. Por eso ahorita estamos juntos todas y todos nosotros aquí, porque vibramos de una manera similar. No estamos alcoholizándonos, no estamos insultándonos, nadie está demostrando que sabe más que el otro, ni peleándonos. Y entonces de la misma manera, cuando tú desarrollas el amarte a ti misma
con tu equilibrio físico, emocional, mental y espiritual, atraes lo mismo y entonces eso es lo concreto que personalmente yo te recomendaría hacer. Y en lo personal yo lo he vivido, Margarita. Yo era un tipo más o menos odioso, ¿eh? De veras, cascarrabias, juzgando, criticando, peleándome con la gente. Yo no he sido una persona muy amorosa, Margarita. Y sin embargo, con este tipo de trabajo y de nuestras escuelas y de la guía de nuestros maestros, híjole, pues después de 51 años, ay, más o menos, diría el hermano mayor, más o menos se me está quitando lo bruto. Ahí la dejo. Una pregunta adicional, Benjamín. Desde María de los Ángeles, Valenzuela, Briceño de A de los Mochis. Adelante, María de los Ángeles. Hola, buenas tardes a todos, ¿Qué todos tal, los María? hermanos. Yo le quiero preguntar qué hacer o cómo apoyar a las chicas ya de 40, 50 que no lograron casarse, cómo orientarlas, porque mi hija ya tiene 43 y está desilusionada, no quiere tener novio, no me preocupa lo otro que es el lesbianismo ni nada, no, ella es muy femenina. Y sí, esa es mi pregunta. Gracias. Saludos a todos. Sí, hermana, saludos. Bueno, yo le diría irónicamente, pues preséntelas, hermana, y acá pues las atendemos. Sí, 45, algo así. Tengo sobrinos también, porque como Mire, usted dice, ajá, todas las actividades que organizamos en la Gran Fraternidad Universal y la Orden, hay muchos hombres y mujeres también que ahí andan solitarios. Y son reuniones muy bonitas, muy bellas. ¿Por qué no la invita? ¿Por qué no la alienta para que la acompañe? Véngase al Ashram del Borbollón, que además es un paraíso terrenal, a hacer actividades, no a buscar novio, no, no, sino que ella haga sus actividades, por ejemplo, de desarrollo espiritual, que ella crezca espiritualmente, que vea cómo es su alimentación física, que vea qué tipo de alimento emocional está teniendo, si se junta con personas tóxicas, chismosas, que toman y se pierden, o con gentes virtuosas, o con algunos artistas más sensibles, como todo este tipo de cosas, ¿no? Que pueden apoyarla. Pero si gusta, podemos tener después un contacto más directo, una plática, porque ya se me terminó el tiempo y quiero ser muy respetuoso de ello, mi querida hermana. Puede tener nuestros datos acá con el muy respetable, con el reverendo Gustavo o con cualquiera de los hermanos. Gracias. Maestro, por favor, ¿podrá usted dar su contacto por WhatsApp o su número telefónico, dirección, si es tan amable? Con todo gusto. Va mi correo y mi WhatsApp. Muy bien. Una pregunta más, Benjamín. De Pedro Ruti, aquí Muy bien. bueno, aquí no, desde Chile, la pregunta. Adelante, Pedro, por favor. Buenas tardes, Benjamín, hermano. Buenas tardes. Hermano. Una pregunta, escuchando su presentación, ¿dónde usted colocaría lo que vendría siendo lo que los tibetanos llaman la bodhicitta, que es el amor y la compasión? Que ellos lo colocan muy de la mano en ese aspecto para poder trascender, porque una de las cosas que dicen al respecto es que si uno no desarrolla el amor y la compasión de la mano, el techo está ahí. No hay como aspectos, como paso hacia la trascendencia en el fondo. Haciendo todas las prácticas, siguiendo todo lo que ellos profesan, si no está en la bodhicitta o el amor y la compasión de la mano, dicen que no hay como, el techo está muy cerquita.
Eso nomás. Gracias. Pues sí, mi querido hermano, tiene usted toda la razón, y entonces se ubicaría en los dos últimos niveles de desarrollo espiritual que nos propone el tibetano y el maestro Gurdjieff y su escuela, que son la conciencia de sí y la conciencia objetiva, justamente. Porque al tener conciencia objetiva, mi querido Pedro, nosotros de lo que nos damos cuenta en el primer momento es de que todas y todos estamos unidos por el amor universal. Y el hermano mayor, nuestro maestro Estrada, nos diría, estamos unidos por la divinidad, es decir, por la concepción más elevada que podemos tener de este universo. El budismo practica, incluso usted estará familiarizado también con la práctica de metta, ¿no? El famoso metta, que es una suerte de amor espiritual, no es un amor genital que plantea también el budismo. Pero sí, esa es la práctica. Yo lo ubicaría en el desarrollo 6 y 7, conciencia de sí y conciencia objetiva, como una apertura al amor universal. Gracias. Ahí les dejé mis datos. Pues muchas gracias por la oportunidad, queridas hermanas, queridos hermanos. Gracias, reverendo Gustavo, a nuestro queridísimo maestro Arbey y nuestra anciana por estar aquí presentes. Mil gracias. Excelente, Benjamín. Muchísimas gracias. Como todas las conferencias de este día, ha sido muy interesante. Te agradecemos ese deseo de compartir que has mostrado desde que te integraste a la escuela. Y muy bien, Alberto, si es tan amable de... Procedemos a detener la...